invitar a que te pongas de pie. Y que con un sentir de oración volvamos a entonar este canto. Leo, si me ayudas ahí desde tu lugar, por favor. Vamos a volver a entonar este canto. Hace rato lo entonábamos y no sé si te diste cuenta, pero tu voz llenaba este lugar de una manera especial. Vamos a volver a cantar este canto. Cantamos todos juntos. Restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. La parte importante de este canto es esta. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Vamos una vez más. Ven, Espíritu, ven. Una vez más. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Dile una última vez. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Te voy a invitar a que tomes tu Biblia y la abras en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Porque este canto se refiere específicamente a esta porción de la Escritura, Juan capítulo 16. En el verso 6 del capítulo 16 de Juan dice: antes os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Toma tu lugar, por favor. Dice este canto: ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y luego dice el coro: purifícame. ¿Y qué más? Y lávame. Y luego, ¿qué más? Restáurame, Señor. Los niños pueden salir en orden a su clase. Mira, salí unos días de la ciudad, regresé
regresamos con la familia y me encuentro con que la tortuga que tengo en mi pecera tiene un montón de cosas pegadas en la concha, pero muchas cosas pegadas. Parecía, no sé, algo extraño, un ente raro. Eran cosas blancas raras. Y la tomé y la traté de quitar con mis dedos, y resulta que lo tenía bien pegado. Bien pegado. Y ahorita, mientras cantábamos este canto que dice purifícame y lávame y restáurame, me estaba acordando de mi tortuga. Porque ¿qué crees que tuve que hacer con la tortuga? Tuve que agarrar literalmente una fibra y tallarle la concha dura para que se le cayera lo que tuviera pegado. Purifícame. Acabamos de cantar al Señor y le decimos: Señor, purifícame. Pero ¿sabes lo que implica para nosotros el ser purificados por el Espíritu Santo? El hecho de purificar algo a través del Espíritu Santo implica el ser pasado por fuego. Implica un proceso del que ya hemos hablado muchas veces. Luego dice: lávame, purifícame y lávame. Significa que toda esa impureza, toda esa mancha, toda esa suciedad en la que vienes cargando, tienes que estar dispuesto a que sea quitada de ti. Y luego dice: restáurame. Y muchas veces, para ser restaurado, algo tiene que ser primero quebrado, demolido. ¿Estás dispuesto? Aquí dice, fíjate bien, que el Espíritu Santo vendría cuando el Señor se fuera de los discípulos. Dice, ellos estaban tristes porque el Señor les había dicho: yo me voy a ir. Y los discípulos se pusieron tristes. Y Jesús les dice: ¿saben qué? No se pongan tristes, porque les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. Entre las cosas que el Espíritu Santo haría, lo dice ahí, lo acabamos de leer, sería convencer al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. El Señor se iba a ir, el Espíritu Santo vendría, y el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. Y el hecho de que tú y yo estamos sentados aquí el día de hoy es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando y está trabajando. El hecho de que tú y yo estemos hoy en este lugar significa que en un momento de nuestra vida el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y de que tú eras pecador. El hecho de que tú hoy estés aquí significa que un día tú reconociste que la única manera que encontrarías salvación era a través de la persona de Jesucristo. La semana pasada no había esta decoración. Agradezco al equipo que decoró, y le digo a la hermana Sandra: no olvides que vamos a poner también el pesebre y la cruz, porque debemos de recordar que nosotros predicamos a un Cristo que nació en un pesebre, pero que nació para luego morir en una cruz y a través de su muerte darnos vida y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros fuimos convencidos por el Espíritu Santo, y somos la evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en este mundo. Somos el testimonio de que Jesús cumplió su promesa de que Él enviaría a un Consolador. Tú y yo somos ese testimonio. Tú y yo somos esa evidencia. El Espíritu Santo está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y mientras tú y yo estamos aquí, te tengo una noticia: el Espíritu Santo sigue trabajando allá afuera también, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo está obrando aquí, se está moviendo de una manera especial durante la alabanza, durante la adoración. Pero el Espíritu Santo sigue trabajando allá afuera, convenciendo a tu vecino, a tu familia, a tu pariente, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de escuela, de ese pecado, de esa justicia y de ese juicio. El Espíritu Santo sigue trabajando allá afuera, diciéndole al mundo que tiene necesidad y recordándole su necesidad de Jesús, así como una vez lo hizo contigo
y lo hizo conmigo. Pero dice aquí que el Espíritu Santo vendría a ellos. Vendría a ellos. Y ellos somos también tú y yo. El Espíritu Santo que está obrando en el mundo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, ahora mora en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo mora en ustedes? Somos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y ahora nosotros somos socios, somos aliados de Dios en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en el mundo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu reside en nosotros con el propósito de llevar el Evangelio al mundo. Llegó un momento, Jesús murió, resucitó, se le apareció a algunos de sus discípulos, pero después de eso, por algunos días, Jesús no volvió a aparecerse a ellos. Ve conmigo a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Dice el verso 2, que estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Dile al que está a tu lado: no pescaron nada. No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El Señor les había hecho una promesa, que cuando Él se fuera, vendría sobre ellos el Espíritu Santo. Jesús muere, resucita, se aparece por unos días ante ellos, pero de repente lo dejan de ver. Y a Pedro se le ocurre la genial idea de ir a pescar esa mañana. Pedro era de oficio pescador. Pon atención, Pedro era de oficio pescador. Dile que está a tu lado: era. Del tiempo era. O sea que ya no es. 3 años atrás Jesús había llamado a Pedro y le dijo: deja tus redes y sígueme, y yo te haré pescador de hombres. Y en aquella ocasión Pedro había tomado la decisión de dejar sus redes, dejar sus barcas en la orilla y seguir en obediencia la palabra del Señor Jesús y convertirse ahora en pescador de hombres. Pero 3 años después de que Pedro camina con Jesús, junto con Juan, junto con Jacobo y junto con los otros discípulos, 3 años después Pedro se encuentra con que Jesús ya no está más con ellos. Aunque ya lo habían visto resucitado, aunque ya había la promesa del Espíritu Santo sobre ellos, que ellos eran llamados a ser testigos. Otra vez, porque me fui recorriendo, quiero que te quede bien grabado. Ellos habían caminado con Jesús, habían visto sus milagros, habían visto su resurrección y tenían la promesa del Espíritu Santo para ellos. Pero parecía que Jesús estaba tardando un poco más de lo normal. O parece que Pedro se le había olvidado que él había renunciado a dejar sus barcas y le dice a sus compañeros: voy a pescar. Dice por ahí un dicho: la palabra convence, pero el testimonio arrastra, el ejemplo arrastra. Y dice ahí que Pedro dijo: voy a pescar. ¿Qué dice más? Y ellos le dijeron: vamos nosotros también. Cuando Pedro dice, el que era considerado columna entre los apóstoles, dice: voy a pescar, los que estaban a su alrededor pues dicen: pues si Pedro va,
pues vamos también nosotros. Y se suben a la barca. Después de haber estado con Jesús, después de haber dicho, sí Señor, yo te voy a seguir, hasta mi vida daré por ti. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho eso? Es más, lo acabamos de cantar. Purifícame, restáurame, sáname, lávame. Pero en esa ocasión Pedro dice, no, voy a ir a pescar. Y los que estaban a su alrededor, que seguían su ejemplo, dijeron, nosotros también vamos. Y dice ahí que estuvieron pescando toda la noche y no pescaron nada. No pescaron nada. Ellos eran de oficio pescadores, conocían el negocio, habían pescado mucho tiempo ahí. Es más, 3 años atrás Jesús ya había hecho un milagro de llenar sus redes de ellos mismos con peces. Y en esa ocasión, durante toda la noche, volviendo a hacer lo mismo que hacían 3 años atrás, otra vez no pescaron nada. Voy a decir otra vez. Después de haber estado con Jesús, vuelven a hacer lo mismo que estaban haciendo 3 años atrás cuando Jesús los llama, y nuevamente no habían pescado absolutamente nada. Toda la noche habían estado en la barca y no pescaron nada. Ya habían visto a Jesús caminar sobre el agua. Pedro ya había lanzado el anzuelo y había sacado un pez con una moneda o con 2 dracmas dentro. Ya habían visto cómo Jesús calmaba la tempestad. Pero esa noche no pescaron nada. Habían vuelto a sus hábitos, habían vuelto a su vida anterior. Se les olvidó que habían dado un paso de fe 3 años atrás y que ahora estaban en una nueva dirección. Decidieron hacer una pausa y regresar a su vida anterior. Dice ahí que Jesús se les aparece nuevamente en la playa. Estaba Jesús, se presenta y les grita, hijitos, ¿tienen algo de comer? No les preguntó cómo está la pesca. No les preguntó si las redes estaban bien. No les preguntó si su barca tenía hoyos. Les preguntó, ¿tienen algo que comer? ¿Tienen algo de comer? ¿Tienen algo para dar? Y ellos respondieron, no tenemos. No tenemos. Estaban distraídos en lo suyo. Estaban distraídos en lo que 3 años atrás el Señor los había retirado para un nuevo proyecto, para un nuevo propósito. Ellos no reconocían a Jesús en ese momento. Pero cuánta gente a nosotros se nos acerca hambrienta de Él, sedienta de su presencia, y nos preguntan a ti y a mí, ¿tienes algo de comer? Y nosotros hemos pescado o estamos intentando en la barca toda la noche con nuestros viejos hábitos, y nuestra respuesta es, no tengo nada para ti. Porque decidimos caminar con Jesús con nuestros viejos hábitos. Decir que conocimos a Jesús, vimos sus milagros, pero estamos inmersos en nuestra vida anterior. Aunque en la vida anterior tampoco pescamos nada. Jesús llega y les dice, echen la red del lado derecho. Echen la red del lado derecho. Y dice ahí que echaron la red y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que había. No hubo un cambio de pescadores, eran los mismos los que estaban en la barca. No cambiaron las redes, eran las mismas redes con las que habían intentado pescar toda la noche. Otra vez, no hubo un cambio de pescadores, eran los mismos que habían caminado con Jesús. Ahora estaban en la barca, habían intentado pescar toda la noche y no habían logrado nada. Pero ahora el Señor Jesús les dice, echa la red del lado derecho, y resulta que la red se llena.
No hubo un cambio de pescadores, eran los mismos. No hubo un cambio de red, eran las mismas redes. No era la barca, no fueron y cambiaron otra barca porque la barca estaba dañada. Era la misma barca. No eran pescadores más experimentados, eran los mismos pescadores. Sin embargo, es más, los mismos peces que llenaron la red en ese momento eran los mismos peces que durante toda la noche estuvieron bailando alrededor de la barca sin caer en las redes. Eran los mismos peces. No eran peces de otro mar, no eran peces de otro lago, eran los mismos peces que estaban ahí. Pero ¿sabes, hermano, cuál fue la única diferencia? La única diferencia es que Jesús les dio una orden y ellos, ¿qué? Nos cuesta trabajo decirlo, ¿verdad? Y ellos obedecieron. Lo único que ellos tenían que hacer era obedecer. Habían trabajado toda la noche, habían caminado con Jesús, habían visto sus milagros. Ellos mismos habían sido canal para que otros fueran bendecidos y a través de ellos se hicieron muchos milagros. Pero ese día no pasó nada, esa noche no pasó nada, porque decidieron hacerlo a su manera, como en su vida anterior. Les dice aquí: echen la red del lado derecho. Echen la red a la derecha de la barca. Háganlo de esa manera. La red se llenó. Entonces se dieron cuenta que el que les estaba dando la orden de echar la red era Jesús. Tanto que Pedro dice que se echa al agua y se va nadando a la orilla para estar nuevamente con Jesús. Y te estoy hablando de esto por una simple razón. La semana pasada hablábamos, o te hablaba acerca de lo que Dios tiene preparado para nosotros como iglesia y como familias para el año 2022. Y muchos de nosotros estuvimos aquí y decíamos amén a eso. El pastor Caleb el miércoles nos hablaba acerca de que tenemos que estar limpios y preparados y no tener pecado oculto para tener victorias. Pero ¿sabes qué? No va a haber ninguna diferencia en tu vida, ni espiritual, ni emocional, ni social, si en el año 22 sigues haciendo lo mismo que vienes haciendo durante toda tu vida anterior. Si no haces cambios en tu vida, no va a haber ningún resultado. El próximo año, a principios de diciembre, estarás escuchando una predicación parecida a esta. Y voltearás hacia atrás y te habrás encontrado con que tu vida no cambió casi nada y que está exactamente igual. Y tú podrás hacia atrás y decir: he pescado toda la noche y no hay nada. He estado en la barca toda la noche y no hay cambios. Mi red sigue vacía, mi barca sigue vacía. Pero vine al templo todos los domingos y mi red sigue vacía, mi barca sigue vacía. Escuché todas las predicaciones y llegaba a mi casa y veía la repetición en Facebook y mi barca sigue vacía. Le eché muchas ganas en el trabajo y mi barca sigue vacía. No tenía nada que ver con la capacidad de los pescadores, ni con la red, ni con el barco, ya lo dije. Tenía que ver con que el Señor estaba dando una indicación y lo único que tenían que hacer ellos era obedecer. Escucharás esta frase a lo largo de estas semanas aquí y en otros lados. ¿Quieres ver resultados diferentes el año que entra? Entonces haz cosas diferentes. ¿Quieres ver cosas diferentes el año que entra? Entonces haz cosas diferentes. ¿Y sabes qué? Quizá lo único que tienes que hacer diferente en relación a todo el año es hacer lo mismo que los discípulos hicieron. Y eso es obedecer. ¿Obedecer qué?
¿Obedecer a quién? Mira, está fácil. ¿En qué tono estamos? ¿Re? Ok. Y el final del canto decía: Señor, te quiero conocer. Y lo cantamos 3 veces. Cántalo conmigo. Señor, te quiero. Y luego yo dije una última vez y tú lo cantaste con los ojos cerrados. Señor, te quiero. ¿Quieres obtener resultados diferentes el año que entra? Tienes que hacer cosas diferentes el año que entra. Y quizá lo único que tienes que hacer diferente es obedecer. No al pastor, no a las 4 lonas que están ahí. La palabra de Dios te muestra quién es Jesús. Y lo acabo de decir, esta es la palabra de Dios. Jesús les dijo: echen la red, y ellos obedecieron. Pero ellos tuvieron que estar dispuestos a escuchar la dirección y poner en acción la palabra que estaban escuchando. Aquí está la palabra de Dios. La hermana Rebeca hace unas semanas lo decía: qué triste es que el lunes llegamos, abrimos el templo y nos encontramos que aquí hay Biblias que se quedaron porque tuviste la precaución de llevarte tu Biblia. ¿Qué voz estás escuchando? Porque si no escuchas la voz de Dios, entonces ¿qué voz vas a obedecer? ¿Dónde vas a escuchar la voz de Dios? La palabra de Dios no solamente se lee, también se escucha. Otra vez, la palabra de Dios no solamente se lee, también se escucha. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo te habla con esas palabras a tu corazón. Y entonces Él te dice: echa la red a la derecha, y tú la echas. Y entonces recuerdas quién eres y de dónde el Señor te ha llamado. No podemos ir a la guerra, no podemos obtener las victorias que Dios tiene preparadas para nosotros, para ti como persona, para ti como familia y para nosotros como iglesia, si lo primero que hacemos no es aprender a obedecer y no obedecemos porque necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Ponte de pie, por favor, y vamos a volver a cantar este canto. Ahora sí quiero pedirle a todo el grupo de alabanza que corriendo pasen. Vamos a cantar otra vez este canto. Yo no sé cuánto tiempo, como los discípulos, has estado arriba de la barca y has sentido que no has pescado nada. Pero tal vez estás tratando de pescar haciendo lo mismo que hacías antes de conocer a Cristo. Y quizás el Señor te llamó y tú seguiste haciendo exactamente lo mismo. De eso hablaré en otra ocasión. Hoy te invito, cierra tus ojos. Vamos a entonar este canto nuevamente. Porque a partir de este mes, el Espíritu Santo tendrá un lugar muy especial en nuestra iglesia. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y
Restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Dile una vez más, ven Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Abre tus ojos y quiero que imagines esta escena. A un pescador experimentado como Pedro, viendo a un hombre en la orilla con facha de carpintero. A un hombre, a un pescador como Pedro, experimentado de toda la vida, viendo a la orilla a un hombre con facha de carpintero que le dice: echa tu red a la derecha de la barca. Y Pedro pudo haber dicho: ¿y este quién se cree? Porque dice que no lo reconocieron. ¿Por qué cree él que puede saber más que yo? ¿Por qué tendría yo que hacerle caso? ¿Por qué tendría yo que todavía me está diciendo, pidiendo que le dé de comer? El de la experiencia soy yo, el de la madurez soy yo. Es más, yo dije: vengan, y voy a ir a pescar, y se vinieron otros 6 conmigo. Pedro tuvo que haber renunciado en ese momento a su mentalidad experimentada. Él tuvo que haber renunciado a su posición de yo tengo más experiencia. Él tuvo que haber renunciado a su orgullo, y no solo él, los que iban con él también, al qué dirán, para simplemente obedecer. La bendición de lo que ahora le llamamos la pesca milagrosa es el resultado de un corazón dispuesto a obedecer. Hace un tiempo, como 3 meses, llegó una persona y me dijo, y venía medio en estado inconveniente, un lunes, que normalmente no estoy aquí: vengo a que ore por mí, porque quiero que mi vida cambie. Y no sé si él se acuerda, pero yo le dije: no voy a orar por ti, te espero el miércoles. No voy a orar por ti, te espero el miércoles. No, pero es que yo necesito un milagro. Estuvimos un rato platicando. Te espero el miércoles. Y mira, yo le dije: Dios quiere hacer algo en tu vida, pero vente el miércoles. Pues fue obediente.
Fue obediente. Y vino el miércoles. Y luego vino el domingo. Y luego vino el miércoles. Y luego vino el domingo. Y luego vino el miércoles. Y luego vino el domingo. Y luego vino el miércoles. Y hoy está otra vez con nosotros. Y Dios ha cambiado su vida de una manera impresionante. Y la semana pasada le dije al iniciar el servicio: te quiero presentar a alguien. Y quiero que le platiques tu testimonio de cómo conociste a Dios. Y al final del culto fui y lo presenté con alguien. Y le dije: mira, te presento a fulanito, quiero que escuches su testimonio. Y le platicó su historia, esta que te estoy platicando. Y a quien se lo platicó, él le dijo: cuando yo tengo trabajo, dejo mi trabajo para después, o lo hago antes y me vengo al templo. No sé si lo recuerda, pero la semana pasada que se lo presenté a ese alguien, ahora ese alguien hoy está otra vez aquí. Pero ¿sabes qué? El punto al que quiero llegar, sé que te gozas y yo me gozo por eso, pero ten cuidado, iglesia. Y quiero recordarte la historia de Naamán. Que Naamán llegó con el profeta lleno de lepra, sin esperanza. Y que cuando salió el criado del profeta y le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, él se fue enojado diciendo: yo esperaba que el profeta saliera, pusiera su mano y me sanara de mis enfermedades. Y llegó un criado y le dijo: Señor, métete 7 veces en el Jordán. Te recuerdo algo. Hace rato decíamos: el Espíritu Santo mora en nosotros, pero el Espíritu Santo es un caballero. Obra en quien deja y quien le permite que obre en él. ¿Quieres recibir milagros de Dios? Empieza por obedecer. Empieza por ser obediente a la palabra y los mandamientos del Señor. Ahí vas a recibir tu milagro. De veras, y no lo digo yo, está escrito. Entonces, sé obediente a la palabra de Dios. Sé obediente. Y entonces te aseguro tendrás un 2022 bendecido y de más victorias que el 2021. Dale un aplauso al Señor.